hemos encontrado la Cracolandia original. ¡Ay! ¡Ay! Me robaron entre 8, me sacaron la ¿Qué dices? Todo. Prefiero pedir antes que robar. Buscando papel dentro de un agujero. Venga. ¿Qué estoy haciendo? Ni idea. Uy. Hostia. Ok, amigo. Esta semana vamos a descubrir Río de Janeiro. Curiosidad, ¿por qué se llama así? Pues los portugueses descubrieron esta ciudad en enero, enero. Y cuando llegaron a la bahía, pensaron que era la desembocadura del río. Entonces, Río de Janeiro. Otra curiosidad, yo pensaba que era la capital de Brasil. El segurata, muy amable, un señor mayor, me acaba de decir que no, la capital es Brasilia, un hombre muy divertido. Ahora mismo nos encontramos delante del símbolo, yo creo, de todo el país, el Cristo Redentor, y nos quiero dar más información porque este video lo estoy haciendo de manera improvisada, sin micrófono, con el móvil, porque estoy de viaje con mi madre y mi novia, entonces no sé en qué video las voy a poner, así que sin alargarnos muchísimo más, dentro con el video. He grabado hace unos días Cracolandia en Sao Paulo, que sabemos que es el supermercado de la droga más grande de todo Brasil y probablemente de toda América Latina. Pero ayer estaba con él en una fiesta y me habló de una Cracolandia también aquí en Río de Janeiro. Como en Sao Paulo, no tenéis que pensar que Cracolandia es un lugar exacto. Bueno, algunas veces sí es una calle precisa. Pero aquí he leído que en Río de Janeiro hay más de 45 Cracolandias, quiere decir zonas que normalmente se dedican a la venta, distribución y consumo de droga. ¿De qué droga hablamos? Casi siempre hablamos de crack, de eso viene el nombre, pero son pluriusuarios, si así se puede decir, estas personas. Aparte de que normalmente sufren de alcoholismo, utilizan otras drogas como puede ser marihuana y probablemente otras también más fuerte. Antes de todo eso, pero vamos a visitar un pequeño mercado. Vamos a visitar la feria más grande de acá de Río de Janeiro, se llama Uruguayana. Uruguayana, porque tiene, que tú sepas, alguna conexión con Uruguay. La verdad que no tiene ninguna conexión. Es un nombre, Es un nombre así. Yo sí que quería comprar, pero una camiseta del Flamengo, que este año ha ganado Copa Libertadores. Aquí tenemos Pedro. Pedro, es el nueve goleador de las... Ay, me gusta el nombre Pedro. Esta también es del Flamengo, yo no entiendo nada de fútbol. Esta es la camiseta del arquero, que el arquero siempre tiene como un color distinto a los jugadores. Bueno, nosotros paramos los golpes y paramos los ladrones y las balas, entonces me gusta esto. Mejor precio. O melhor preço, R$70. ¿70? Te doy 40. Venga, nos vamos. Gracias, amigo. Igual le he tirado un precio absurdo que entiendo que no acepta. Agarra. Se agarra. Bien Sí. argentino es eso, Muy Bien argentino, exacto, me han enseñado bien. Hermano, ¿Qué pasa? Sasa. ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? ¿Cuántos argentinos hay aquí? Madre mía. Hermano, no sabes. Barrio de Tijuca, el sábado me robaron entre 8, me sacaron la ¿Qué cadena, dices? todo. Joder. Bravo. ¿Y qué? Todo. Estaba acostado en la playa, tenía el teléfono en la mano, uno viene, me agarra la cadena, me la tira, y yo me agarro la cadena del teléfono y le empiezo a pegar y me empiezan a pegar entre 8 y tirándome, me llevan el teléfono, pero la cadena me la cortaron, no se lo llevaron. ¿Cadena y teléfono? No. Ah, la La cadena me la cortaron y me quedó en la mano. Ah, vale, ¿qué era? ¿De oro? Sí. Pero tú también, amigo, te vas a Brasil con una cadena de oro. pero Una mujer preciosa. Ya. Vos sabés, Barrio de Tijuca. Yo sé, por eso. Yo sé, no había Ya. peligro. Aquí hay una caca. Sí. Hola, aposta. Es como para hacer bromas. Ah, ¿cuánto cuesta? Cucarachas también, mirá. Uy, ya que no hay cucaracha, es verdad. ¿Cuánto vale esto? 10. 20 reales la cagada grande, La cagada grande, 20. 3 euros una cagada. Claro. Pero ¿qué robo es eso? Venga, comprame una caquita. ¿Para qué? No tengo ni idea. Ah, mira que me regaló una cucaracha. Gracias, amigo. Nos vemos. ¿Qué estoy haciendo? Ni idea. De regalo de cucarachas. Me parece que es algo que hacerla, porque parece como una espumita y luego la pintada de marrón. Totalmente sin sentido, pero iba a decir, lo regalamos a alguien tampoco. Bueno, ya veremos qué hacer con eso. Me encanta que él hablaba de lo seguro y lo bien que se siente en Brasil. Yo no noto, pero en realidad esta sensación de tranquilidad.
Es como que estoy siempre un poco alerta. También cuando estoy paseando, haciendo mis cosas tranquilo, ves que aquí tienen todos para como desmontar teléfonos. Tú vienes aquí, tac, y dice, amigo, acabo de encontrar este teléfono por casualidad en la calle, no pasa nada, dámelo aquí. Ahí miran una cadena, estaban mirando el material para saber si es de plata, oro o lo que sea. Lo rascan un poquito encima de una especie de piedra, luego le ponen un líquido químico y ahí delata lo que es. ¿Ves? Aquí te cambia la batería. Medio tenso el ambiente ahí adentro. Sí, es como que van hablando, no sé si esto se percibe en realidad en la cámara, pero van hablando y cuando pasas ahí, ves la cámara, es como que hay un segundo de silencio, ¿no? En el cual piensa qué está haciendo, quién es, pero regla de oro, seguir caminando y ya. No te pares, no hables con nadie, tú graba y ya está. Mira la zona que dejada, un poquito sucia. Aquí te venden un modem. Acá vive tipo gente normal, pero no es un lugar turístico. Los fines de semana la gente que no tiene para pagar un local viene y se pone acá en estos puestos o en la calle. ¿Crees que hay algún tipo de orden o de licencia o pone tu puestito? Seguramente habrá un jefe que... Seguramente, ¿no? siempre hay. Un poco. No, en ningún lado es libre comerse. Siempre tenés un jefe al que le tenés que o darle una comisión o algo como Claro. para que puedas vender. Ayer justo mi novia me está diciendo, pero no entiendo una cosa, Comando Vermelho, Amigos de Amigos, esta gente, ¿cómo ganan dinero? Porque en cada estado ganan de manera diferente, pero hay algunas cosas que en realidad son casi siempre la misma en todo el mundo. Estamos hablando de droga, extorsión y prostitución. Son normalmente los 3 negocios más importantes. Entonces estoy seguro que están metidos también en esta tipología de negocios. Tú vienes aquí, montas tu puestito, te llega un amigo y te digo, hola, me llamo Paco. Ahora el 10% de todo lo que ganas es mío, o aún mejor, me tienes que dar, yo qué sé, 200 reales, 300 cada mes, ya que la facturación es difícil que la puedan controlar. Entonces tú pagas y tú dirás, bueno, ¿qué cambia de esto a un alquiler? Bueno, en realidad no sé, no hay mucha diferencia. Solo que un alquiler lo pagas a un señor que es el dueño del local, como puede ser esto. Pagas mucho más caro. Mientras que aquí pagas a una organización que en el momento que dejas de pagar o haces alguna estupidez, pues es mucho más peligroso. Mira qué bonita, ¿no? Así, en el medio de estos edificios relativamente nuevos, vemos esta iglesia imponente. Exacto, y pobrecita, vamos a ver lo que se ve constantemente por todas las calles, personas tiradas de esta manera, personas que han perdido todo, han perdido probablemente hasta la fe. Yo no miro mucho porque está prácticamente desnuda. Aquí prefiero no entrar, lugar sagrado. Estamos haciendo otro tipo de contenido. Vamos a probar la mejor empanada, o sea, se le dice pastel acá en Río de Janeiro. Pero ya está con las empanadas argentinas, ya me he comido 70.000. ¿Esta que es argentina No, o...? esto es el pastel brasilero. Ah, Es un lugar muy famoso acá vale. en el centro de Uruguayana. Entonces hacemos un pequeño Una inciso. parada técnica. Viajando con Dalmau. Ciao Dalmau, crack. Supongo que está relleno de cosas diferentes o es Sí, uno no, y punto. no. Ahí tenés todos los sabores: carne, queso, camarón, pollo, palmito, bacalao, chocolate. Cuestan 6 reales, 1 euro cada una. Entonces 4 euritos y tenemos la tarde solucionada. ¿Quiere 2 pasteles? Sí, dale 2, por favor. Gracias. Dios te bendiga, hermano. Gracias, un abrazo. Le compramos un pastelito al amigo. Es un chico que estaba reciclando aquí y me ha preguntado si le daba dinero para comer. Le he dicho, si quieres te lo compro. Dinero no te doy, pero te compro lo que quieras. Vale, vale, vale. A ver ahora si se acerca y quiere comer con nosotros y le pregunto al por qué se encuentra en esa situación. Mucho más como suavecita, blandita, lo que... Ah, se dobla. Solo doblo. Doblamos, doblamos. Uy, madre mía. Mira aquí. De locos. Yo vivo del garimpo. ¿Tú vives de Garipo? Vivo del garimpo. Yo no le toco nada a nadie. Prefiero pedir antes que robar. Eres buena persona. Eso, buena persona. Yo vivo en la calle desde hace 2 años. 2 años en la Rúa. 2 años en la calle. Depresión. Perdí un hijo. Uy, se murió. Caí en depresión. Perdí el trabajo, caí en la droga, pero lo dejé. El alcohol también lo dejé. Y
No es fácil vivir en la calle. Es muy difícil salir de la droga. ¿Cómo lo conseguís? No, lo conseguí con fuerza de voluntad. Drogas no consumo más. La droga, aquí, ¿hay un punto específico donde puedo verla, donde se compra o se compra por todo Río de Janeiro? El punto es la favela. En las favelas. Solo se vende en las favelas. En la calle no se vende. ¿No ves? Solo en las favelas. Ok. Bueno, Y aquí tienen zonas de crack, de personas UA, Todo tipo de droga. más tienen personas que están de un lugar donde todo el mundo está concentrado. Hay como... Aquí se llama Cracolandia. Cracolandia es el lugar donde vive mucha gente consumiendo la misma droga. nos dirigimos hacia Lapa, una de las zonas normalmente donde se concentra la venta de consumo de droga, y me ha dicho, ¿cómo vamos? ¿Uber, metro? Pues vamos en metro, así vivimos un poco la experiencia, ya que normalmente no me muevo mucho en transporte público porque Uber en estos países para nosotros europeos es muy barato, hablamos de 2, 3, 4 euros a trata. Gasto 10 euros si me voy al otro lado de la ciudad, entonces meterme aquí con cámaras, baterías, creo que es un riesgo innecesario, la verdad. Pero para el propósito del video puede ser muy interesante. Es muy seguro igual el metro acá de Río, es muy ¿Ah, sí? seguro. Ah, no es como Estados Unidos, por ejemplo, que te paras en el Bronx y... Acá no podés saltar el molinete, Ah, quizás en Argentina, en otros países. sí, a la misma España. Bueno, Hace unos acá no años podés, que- acá hay un señor con un palo así de 2 metros esperándote. Nos hemos sacado nuestra tarjetita. Cartão válido. Está. Ah. Cartão válido, no. La acabo de comprar. Tiene vagón de mujeres. Mira, carro exclusivo para mujeres. Pero que estamos aquí en el apartheid, mujeres, hombres, flipas. Aquí, bueno, aquí es mixto. Hasta acá puedes llegar. Sí, bueno, pero carro para mujeres y se lo pasan por ahí. No, pero hay veces que las mujeres te echan del... Pero, ¿sabes por qué pasa eso? Es un poco temas de... Sí, por el tema de acoso. Acosos y cosas así. No sé qué pensar, no lo he visto nunca en mi vida. Me parece una distinción un poco absurda, pero si lo han hecho es por algo. Y si esto puede ayudar a la mujer a moverse de una manera un poquito más tranquila, pues bienvenido sea. La verdad que muy top. Aparte que va a 790 por hora, pasa cada 2-3 minutos, es el más amplio que he visto en mi vida. Puede jugar a fútbol dentro, súper fresquito, un poquito caro, porque cuesta €1 cada trayecto, que para nuestros precios no es mucho, pero aquí me parece un pelín demasiado. Justo al salir de la metro, es que hay una persona aquí tirada. Es muy duro ver las condiciones, porque dependiendo del país, utiliza diferentes drogas y está en condición física mejores o peores. En Estados Unidos es donde he visto lo peor. ¿Por qué? Porque el fentanilo es una droga tan potente, probablemente la más potente que he podido grabar nunca, y sabemos que los deja en estas posiciones muy absurdas. Matrix, pequeña curiosidad, se quedan así todos doblados porque no sé cómo influye en el sistema muscular nervioso y te va contrayendo algunos músculos y relajando otro. Entonces, imaginaros que te aprieta así el bíceps y te relaja el tríceps. Entonces tú te quedas con el brazo así. Y lo mismo con la espalda, las piernas. Aquí esto no pasa, pero sí que están en condiciones de suciedad, por así decirlo, Mucho pésimas. abandono. Son personas que seguramente llevan meses y meses y meses sin ducharse. Sería interesante saber si limpiando a estas personas le hace un favor o en realidad les pone el cuerpo a muchísima más bacteria respecto a la capa, ¿no?, de suciedad que ya tiene, que puede ser una pequeña barrera, una crosta, exacto. Es un poco triste ver estos edificios de Río porque es una ciudad maravillosa, pero la mayoría son así, en mal estado, sucios. A veces te tienen la ventana rota, le han puesto un plástico que está ahí volando. Aquí hay un chico buscando papel dentro de un agujero, le sale moco. Ahí debe ser su casa. Sí. Bueno, sabemos que las personas que consumen muchas veces también sufren de problemas mentales. Entonces no es solo el deterioro que te da la sustancia, es también un deterioro debido a problemas muchísimo más profundos. No sé si tener el brazo así afuera es una buena idea. Lo ponemos por dentro.
Bueno, impactante ver una zona relativamente nueva, ¿no? De oficina, bonita. Este es un dato muy importante para la gente porque se equivoca mucho que el centro de Ríos es el centro turístico. Este no es el centro turístico. Lapa, la zona de Gloria, todo eso no es el centro turístico. El centro turístico es Ipanema, Copacabana, Leblon, Barra de Tijuca. Este sería el centro comercial de las empresas, donde están todas las empresas importantes. Buen dato porque uno dice, bueno, reservo en el centro el hotel, Claro. y luego termina en una zona que dice, uy, ¿qué ha pasado? Acabamos de pasar dos policías que no solo policías de tráfico normal, porque van con chaleco antibala, pistola, son un poquito más eficaces. Olor bastante fuerte. Hola. Pensaba que estaba hablando con nosotros, porque ha dicho hola, amigo. Mirá, firmá a los turistas que vienen por acá sin saber seguramente que es una zona peligrosa. Exacto, exacto. Lo veis unos chavales ahí sacando algunas fotitas. Lo que veis allá es un acueducto, invención de mis amigos rumanos. ¿Cómo funciona? Son simplemente puentes que tienen un pequeño ángulo, entonces el agua, por gravedad, empieza desde allá en el monte y termina, bueno, donde termina el acueducto. Sorprendente que la mayoría de ellos en realidad no están siempre involucrados en cosas criminales. ¿Veis que Allá está lleno. aquí, por ejemplo, hay un montón de carritos? ¿Veis que aquí hay un raduno prácticamente de estas personas? Me sorprende que como hemos llegado, el chico ha empezado a silbar. Ahora, o igual les iba para decirle, amigo, estoy aquí, tráeme una agüita. O puede ser, como muchas veces pasa en estas zonas, que son señales que se hacen simplemente para decir que hay un visitador. ¡Uy! ¡Hostia! El señor aquí que justamente hace un poco de boxeo. Este es un lugar ya conocido para mí. Conocido para muchos porque estamos en el centro de Río de Janeiro, hay muchísimo tráfico, entonces es una zona muy concurrida. Pero pasear por aquí, si no tienes nada que hacer, como nosotros ahora que tenemos un propósito, no sé, no es buena idea. Hola. Opa, tudo bem? ¿Qué tal? Como você tá? Bem. Porque você tá morando na rua, desde quando? Cachaza. Adicción. Entonces una sale de casa, se queda un tiempo en la calle y cuando se acaba esa fase del brote, de ganas de drogarse, de ganas de beber, entonces vuelve a casa y se queda allí hasta que le vuelven las ganas. Y vuelve a venir a la calle. Porque en casa no se puede consumir droga. Pero ¿hace cuánto la utiliza? Hace 5 años. ¿Y por causa de qué comenzó? Por peleas con mi familia, Pero estás muy bien, ¿eh? con mi marido. Tengo 57 años. Tienes todos los dientes. Y... ¿Y cómo se consigue estar tan bien utilizando droga? porque como, duermo y me cuido. Bebo agua. ¿Agua? Agua, zumo, refresco. No. Si lo mezclas es una mierda. Hay que darse 3 días para dormir, hidratarse, comer, beber, dormir. ¿Hay mucha agua ali? Sí, mucha agua. Soy María. La señora lleva 70 botellas ahí de agua. Aquí las tengo. ¿Vos ainda usa droga? Sí. Pero me hidrato. Wow. Solo no fumo marihuana. ¿Por qué no? Es fuerte. Demasiado fuerte. Sí. Entonces, para mí, que tengo 57 años, no hace falta eso. Está también muy limpia. La gente de calle se puede duchar aquí en Río. ¿Hay duchas? Allí en la catedral. Lunes, martes y miércoles. Lunes, martes y miércoles ellos pueden ir a bañarse ahí. Qué bien. Baño, cepillo, crema, champú. ¿En Túdula? Sí, toalla. Entonces, ¿por qué hay muchos que están en la calle que están muy sucios? Porque no quieren darse una ducha. Creen que van a sacar más provecho de la vida en presencia de los demás, ¿no? Depende de quién esté sucio. Entonces van a pensar, van a... ¿Me das un doctor, que poco estoy de en una dinero entrevista. para comprar cachaza? Ahí. Para comprar cachaza. Para comprar comida, no cachaza. No, cachaza. Cachaza, bien. Gracias, ¿eh? Chao, amigo. Cachaza. ¿Tú también bebes cachaza? Lo que quiero es comer, no beber. ¿Te gustaría volver a tu vida de antes o te gusta más estar aquí en la calle? Si pudiera cambiarlo, lo cambiaría. Volvería atrás. ¿Por qué no fais? ¿Por qué no fais? Como te dije, voy a casa, me quedo una semana, vuelvo a la calle otra vez. ¿Y cómo consigues el dinero? Para... Pidiéndome las 10 reales así. para comprar un cigarro. No lo aconsejo, pero lo aconsejo al mismo tiempo, así. Si
Está gritando algo. Si tenéis la posibilidad de hablar con alguien que vive en situación de calle, si os da una buena vibra, si veis que es una persona como esta, tranquila, os vais a sorprender, ¿eh? Hay historias detrás muy chulas, bueno, en realidad muy dramáticas, pero al mismo tiempo sorprendentemente divertidas, como en este caso. Esta es una parte donde la gente no lo sabe, pero hay dos caminos para ir a la catedral. Este es uno y este es otro. La verdad que no recomiendo venir por esta zona porque siempre hay gente que no son tan buena como la señora que encontramos recién. Y entonces mejor ir por allá normalmente, digo, para los turistas. Mejor ir, dar toda la vuelta, no entrar por la parte de atrás de los arcos. A donde se divide la calle no es recomendable para venir solo, sin conocer. Esta es la palabra que más me gusta, no es recomendable. Entonces, vamos a verlo. Nosotros no somos turistas, así que vamos a explorar. Esta casita es increíble, fábrica de fogones Progreso, un azul maravilloso, con sus banderitas. Supongo que ya no es una fábrica, ahora está dividida a otro tipo de uso. Bueno, parece que los toxicómanos van y vienen de ese punto. Sí. Entonces, esta es una zona bastante complicada, que en un momento estaba lleno, pero la policía lo saca bastante seguido ahora. ¿Veis que van y vienen de ahí? No sé si hay un punto exacto donde compran. Aquí las personas, según las estadísticas de 2017, que consuman diariamente son unas 1000 personas, entonces un 30% menos respecto a Sao Paulo. Bueno, estamos hablando igual de muchísima gente. Impresionante el cuerpo que tienen, sobre todo los jóvenes que viven en la calle, porque todo el día caminando, comiendo poco. Mirá. Y trabajando. Acá. ¿Lo veis? Sí. No se puede. ¿Seguimos? No, filmo más. Valeu. Me he confundido de calle, perdón. Disculpa, amigo. Perdón. Italia. Obrigado. Y ahí. Ven. Moni poco. Estaba caminando hacia la catedral. Me he confundido. Catedral. Vamos a la catedral. Ok. Vamos allá. Ok, amigo. Vale, vamos allá. Vale. Ok. Chao, gracias. Todo bien. Bueno, hemos encontrado la Cracolandia original. 30 personas nos han gritado no grave. Y luego había uno que era muy, bueno, supongo drogado y además bebido porque olía muchísimo alcohol. Que te pegó un lindo abrazo. Sí. Me lo hubiera evitado. No es que uno no quiere ser amable, es que... ¿Todo bien? Valeu. Hola, buenas. Pero prefiero que no haya mucho contacto porque cuando estás cerca ahí te puede quitar cosas o tú qué sabes, igual tiene algo en la mano. Entonces, como digo siempre, lo primero es mantener la distancia. Siempre con amabilidad, sin parecer asustado, pero manteniendo una línea de seguridad que es esencial. Eso, para seguir con todas tus pertenencias. ¡Sal de ahí! La policía. No, Italia, no policía. Italiano. Todo bien. ¿Qué vas a hablar aquí, hermano? Habla con el jefe, hermano. Amigo. Espera. Me lo puedes dar en la mano, que yo lo voy a ver. Calma. Está tranquilo, ya está tranquilo. Espíritu Santo, ¿y tú? No, nací allí, me crié en Río. Ah, ¿te criaste aquí? Pero soy de allí, nací allí. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? 20 años. 20 años. ¿Y cuántos años tienes? 22. Toda la vida aquí. ¿Todos son de aquí? ¿Tú también eres de Río? No, del interior de Sao Paulo, pero estoy aquí en Río desde hace 13 años. 13 años. Tranquilo, gracias. Ven. Calle. Aquí todos viven en la calle. ¿Todo el mundo se queda aquí? Eso es. El jefe, hermano. Ahí está. Ah, ¿tú eres el jefe aquí de esta zona? Sí, respondo aquí por la gente. Claro. ¿Es peligroso si un turista pasa por aquí sin saber? Si un turista pasa por aquí, nadie le va a hacer nada. Porque yo no se lo permito a los amigos de la firma. No se puede. Está prohibido. ¿Y no se puede robar para comprar droga? No. Wow. Entonces hay reglas. Hay reglas Hay aquí. reglas. ¿Qué reglas? Mira, si roba aquí, lo matamos. Uy, ¿lo mataría si roba? Sí, si roba. Wow. No se puede.
No se puede. ¿Y cómo conseguís el dinero para drogarse? Reciclaje. Ah, latas. Sí, latas, plástico, Vale. cobre. Alimento. Él es mi amigo y entonces nosotros... Y ahí hay gente ¡Ey! Ok. Ok. Muy bien. Es que no empezamos bien, ¿eh? Calma, mira, calma y gente, ¿eh? Calma, sí, porque si no nos asustamos. No, no hace falta asustarse, estate tranquilo, tranquilo. Ok. ¿Qué droga se utiliza aquí, marihuana o...? droga usa. Dependiente químico del ¿Y cómo es la sensación? ¿Qué sientes? una sensación totalmente loca. ¿Entiendes? Volado. No fuma. No fuma. ¿Es algo que dura mucho o...? Mucho tiempo a... ¿Por qué tú eres el jefe? ¿Eres el más inteligente? El más antiguo. Ah, más antiguo. ¿Y tienes que tener el poder asustando a los demás? Con la fuerza se toma también. Palabras. No es cuestión de fuerza, es cuestión de palabra. Si viene aquí un niño de 14 años y quiere consumirle, ¿ves? Un niño aquí de 14 años... Mínimo 18. ¿Por qué? Es dinero. Es dinero, pero no se puede. Si no, si lo pillan aquí comprando, es un problema para los amigos. Si la policía lo para, es corrupción de menores para quien se haga responsable. ¿Entendeu? ¿Y la policía os molesta o no? Tranquilo, cada uno... Solo vienen aquí y piden el Sí, CPF. el nombre completo para saber si hay alguien que debe Por algo. si alguien debe algo, ya sabes. ¿Qué te pasa? Se están... No te preocupes. ¿Vas a seguir con la tontería? ¿Vas a seguir en esas? ¿Vas a seguir en esas? Te estoy haciendo una pregunta, loco. ¿Lo estás mirando a él? Entonces aquí, deja tranquilo al chico. ¿Vale? Deja tranquilo al chico. Se ha enfadado el jefe con él, pero... no es mi culpa, amigo. Amiga, ¿por qué tienes muchos cortes? Aquí. Aquí. ¿Qué te ha pasado? ¿Te han apuñalado? Sí. ¿Una lucha? No, estaba durmiendo. ¿Un amigo? Muy amigo no es. Ah, dormías. Sí, amigo. Ahora... Espera, espera. Él es el jefe. Él decide. Amigo. ¿Quién decide? ¿Vosotros? ¿Quién decide de vosotros? Dile. De vosotros dos, ¿quién decide? Él. Yo no hablo. No hablo. No habla, no comprende. No hay jefe. Somos amigos. Amigos. Muy poco. Sí. Poco entiendo. Un poco entiendes, ¿no? Vale. El que poco entiende es el que más comprende. ¿Sí? Ok. Máximo respeto. Buenas tardes, Señor Jesús. No estáis obligados a darle nada a nadie. Nadie os va a presionar. Gente, hermanos, Dios os bendiga, ¿vale? La paz de Dios. La paz de Dios. Gracias. Primo, lo que sientan en el corazón hacer, ¿vale? Lo que hagáis, sentíos con libertad. Da igual la cantidad, ¿vale? Solo vuestra presencia ya vale mucho. Sentíos con libertad, hermanos. ¿Quiere que nos vamos? No. No. Mano, ¿qué te prometese? Te escucho. Vuestra presencia aquí es mejor que el dinero. Nosotros aquí también respetamos. Pueden pasar más allá. ¿Vale? Ya le diste una cantidad a uno, a otro, ¿vale? ¿Entendiste? Es de Eso corazón. ya Sí. es de corazón. No somos tontos tampoco, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué queréis hacer? Ahora, si el Señor tiene que darle algo a alguien, o si nosotros pedimos, o si piden, usted se lo da a quien quiera. Solo esperar a que él vuelva para dárselo, ¿vale? Ok. Ahora, ¿qué queréis? Venga, tú también. Compártelo con él, tío. Deja al chico. Venga. Deja a los amigos. Gracias, amigo. Gracias. Perdona, por incomodar. Por ahí. Ok. Vai. Nos tenemos que ir. Vai, peixe. Vai, todo mundo. Vai. Deu bola. Ó, vai. Vai agora. Vai. Dois caras. Vai. Venga, saca 20 reales para ti. Vai, pô. Vai. Vai pra mostrar eu. Vai. Vai, pô. Vai. ¿Quieres molestar a los amigos? Venga, chicos, fuera de aquí. Ok. Gracias, amigo. Gracias. Chao. Venga, vete ya en nombre de Jesús. No tengo más, amigo. Vai, amigo. Dá,
Quédate ahí para él. Tranquilo, tranquilo. Ok. No tengo más, ya he terminado dinero. Es que no tengo más, amigo. He dado todo el dinero. No tengo más. Lo siento. ¿Qué dice? Sí, soy tranquilo, pero tenemos que... No, lo sé, pero no tenemos que ir. Todo bien. Sois una familia, tenéis que dividir dinero. No tengo para todos. Sí, aquí, sí. Que no tengo más, amigo. He dado todo lo que tenía. Me tengo que ir. ¿Sí? Ok. Vamos. Gracias, gracias. Siempre atentos al móvil, ¿vale? Fijaos bien. Venga, tranquilos. Vamos. No hay más dinero. No, no te enfades conmigo. No te enfades. Ven conmigo. Ok. Amigos, ok. Venga. Vamos a comer algo. Come tú. Tranquilo. No, vamos a comer algo. No, yo me tengo que ir. Ahora tienes dinero, ¿ok? Voy a comer algo. Ahora tienes dinero. Chao, amigo. Muchas gracias. Suerte. Ánimo. Venga. Chao, amigo. Chao. Bueno, al final le he dado un poquito porque pobrecito estaba llorando. Es que si empieza a dar a todo el mundo ahí, has visto qué pasa. Antes se tiran encima. Aquí hay otro grupito que están cantando. Bueno, situación un poco complicada, ¿no? Y un poquito estuvimos ahí rodeados de estos cracudos que estaban bastante intensos. No tenía mucho miedo, pero cuando hemos empezado a irnos, han empezado a ver que, claro, pero yo había entendido que eran como una familia y que estaban todos juntos y se dividían, ¿sabes? El dinero. Ahora vienen aquí a hacer qué, no sé. Allá va. Amigo, yo todavía no he comido. ¿Puedes hablar? Me puedes grabar, ¿eh? Mi nombre es Paloma, tengo 19 años, soy transexual, vivo en la calle, ¿entiendes? Mi familia no me acepta tal como soy. Me juzgan muchísimo por cómo soy también, ¿entiendes? He tenido de lo bueno y de lo peor. Tuve una familia maravillosa, bueno, no tan maravillosa porque no me aceptan ahora. Me echó de casa con 13 años, ¿entiendes? Hago de todo para mantenerme bien, para poder seguir en la calle, entiéndeme. ¿Por qué utiliza la sustancia? Consumo droga porque es la única cosa que tengo para distraer mi cabeza, porque ya no tengo nada más, ¿entiendes? Entonces, cada día que consigo dinero, cada día que hago algo, no estoy pensando en la droga. Voy a consumir droga, pero la droga no me hace a mí, la hago yo a ella, ¿entiendes? ¿Qué te ha pasado ahí en el brazo? ¿Te han cortado? Esto de aquí fue por envidia. ¿Entendéis? Yo no hice nada, esto de aquí, por lo más sagrado. Yo no hice nada, pero acabé saliendo perjudicada. Por mi belleza, por la envidia de la gente. No somos ni mejores ni peores que nadie, solo somos diferentes. Pobrecita, nos han seguido hasta aquí, una especie de McDonald's, Bob's se llama. Este es literalmente la copia del McDonald's. Tiene el mismo menú, el mismo nombre. El Big Mac se llama Big Bob, ya imaginaros. Y es todo igual, ahí va. ¿Cómo se maneja? Toca para empezar... Sorprende que no le hacen una demanda a McDonald's aquí millonaria, porque... No sé. No, tampoco quiero decir que tienen que hacerlo, pero es descaradísimo. Crispy bacon. ¿Dónde vamos? Bob Classic. La comida, lo que quiero, amigo, es tipo guaraná. Son dos mujeres trans hermanas. Por lo menos ha dicho así. No sé si son hermanas de verdad de sangre o quiere decir que son muy amigas. Pero eso, prefiero ayudar así con un poquito de comida que con dinero para la droga. Luego, ya le he dicho en muchos videos, yo doy el dinero que cada uno, siendo adulto, se lo gaste como quiera. No estoy aquí para controlar cómo la gente gasta su poco dinero, porque en el momento que se lo dono es suyo y tienen todo el derecho a hacer lo que les sale un poco, ¿no? de los cojones. Os dejo tranquilas comer. Chao, obrigado, chao. Bueno, esto es un poco Cracolandia y
todo es lo mismo. Mira estos edificios totalmente destrozados, hay una persona durmiendo. Es así Río de Janeiro, Río de Janeiro que no te es el quieren paisaje enseñar. de Río de Janeiro también. Lo menos turístico, Lo porque menos se ve turístico. siempre Copacabana, el baile, pero la vida real está hecha también de estas situaciones. Buen David, muchísimas gracias por otro recorrido juntos. Como siempre, chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio.